Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de la ciberseguridad en Capital Radio, Cyber After Work. Así nos denominamos los especialistas, principalmente quienes nos acompañan para hablar, analizar este mundo fascinante de la ciberseguridad y que cada día va cobrando mucha más importancia en nuestra vida económica, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida personal. No hay que mirar hacia otro lado, es el tema de nuestro tiempo, uno de los grandes retos del siglo XXI, del año 21 y años venideros. De ciberseguridad vamos a hablar, como siempre, con los especialistas Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que con su buen criterio nos ayudan a entender desde la base de conocimiento más baja hasta las complejidades del desarrollo tecnológico que abarca el mundo de la ciberseguridad, porque esto nos afecta a todos, al ciudadano que tiene un smartphone o a la empresa que tiene un sistema y una tecnología que necesita proteger. Bueno, pues de protección vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque siempre hemos destacado en este programa el talento español que hay en ciberseguridad. No exento de polémica la gestión de ese talento, pero hoy vamos a hablar del talento de las empresas de ciberseguridad que son requeridas por las más altas instituciones mundiales en materia de defensa. Estamos hablando nada menos que el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y es que la noticia, estoy seguro, la habéis leído recientemente. Cuentan con la española Countercraft para ofrecer una serie de servicios de los desarrollos que han realizado los españoles de Countercraft, con David Barroso, su CEO, a la cabeza, con el que vamos a tener la oportunidad de hablar en los próximos minutos. Un hito que, bueno, pues dice mucho de cuál es ese talento español en ciberseguridad y que, bueno, pues siempre es un motivo de orgullo y, por supuesto, para nosotros, como responsables de este Cyber After Work, pues tener a sus protagonistas. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y sin duda un programa, va a ser otro episodio apasionante. En esta ocasión hablando, como bien has dicho, pues de emprendimiento, de proyectos muy potentes españoles y que están haciendo un recorrido por todo el mundo y vamos a hablar de ese éxito. Pablo Sanemeterio, ¿qué tal, amigo? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Pues como bien decís, un programa interesante en el que mezclamos ciberseguridad, emprendimiento y éxito en el desarrollo de soluciones de seguridad. Oye, como siempre recordamos, bueno, pues tenéis a vuestra disposición los podcasts de este programa a través de la página web de Capital Radio y también de las diferentes plataformas de podcasting, y son precisamente en esos programas que ya llevamos unos cuantos, donde estoy seguro de que en su día hablamos con Countercraft. Lo que pasa es que mi mente analítica no es tan buena como la de Pablo, y seguro que Pablo nos recuerda porque estuvo por aquí Countercraft, ¿no? Sí, hemos tenido la suerte de poder contar con David Barroso con nosotros en episodios anteriores en los que nos ha ido contando también pues esa parte de innovación de las startups. Yo creo que nos ha acompañado incluso en 2 episodios, uno quizás él solo y otro quizás ha estado en conjunto con otros invitados, pero ahora si me das un momentito busco y te digo en qué episodios ha estado. Bueno, pues lo vamos a recordar, pero bueno, si no, que no se preocupe la gente, que hoy vamos a tener con nosotros en directo a David Barroso, CEO y fundador de Countercraft, porque Mónica, tú que eres la mujer de las noticias, cuéntanos, has sido protagonista de esta empresa y hoy nos va a acompañar en la segunda parte del programa. Pues sí, en este caso la noticia era, como ya adelantabas antes, pues que esta compañía española de ciberseguridad ha cerrado un contrato, en este caso con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, y bueno, pues es sin duda un acuerdo muy importante que supone ese espaldarazo, como nos dicen en esta noticia, publicada en 5 días y firmada por Marimar Jiménez. Entonces aquí nos cuentan, y lo hablaremos con David, por supuesto, pues en qué consiste este acuerdo, que sin duda pues es impresionante
ver cómo una de las potencias mundiales de ciberseguridad pues adopta su tecnología con la estrategia y actitud que requiere estar un paso por delante de las ciberamenazas. Esto es lo que dice David Barroso en esta pieza, en esta información, y nos contará más mucho aquí. Porque, Pablo, ya lo hemos comentado en numerosos programas, de hecho hemos tenido algún programa dedicado al emprendimiento en ciberseguridad. Quizás muchos piensen que es que no hay lugar para el emprendimiento en ciberseguridad. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque está como que todo el pescado vendido y todo lo contrario, ¿no? Es decir, que hay muchos huecos y nichos de oportunidad para empresas y emprendedores españoles, ¿no? Por supuesto, Eduardo. Lo hemos hablado muchas veces, incluso con el episodio que nos acompañó Javier López Bernardo, lo estuvimos hablando que el mundo de la ciberseguridad es un mundo que está muy fragmentado, en el que hay muchos nichos donde se puede trabajar y donde lo pueden hacer muy bien empresas españolas. Yo, por suerte, además, en mi día a día en el trabajo, tengo la suerte de estar en contacto con muchos empresas que están pues empezando o están ya más maduras y están buscando más mercados, pero en general lo que os puedo asegurar es que hay mucho donde innovar, soluciones muy buenas y mucho talento en España, sobre todo para posicionar empresas e ideas. O sea, hay un montón de áreas en el mundo de la seguridad donde se puede emprender y hacerlo muy bien. Bueno, pues de emprendimiento, de desarrollos, de herramientas, hablaremos con nuestro invitado David Barroso de Countercraft más adelante, pero antes nosotros, como siempre, Pablo, Mónica, si os parece, vamos a hacer un repaso a la actualidad que, como siempre, viene bastante cargada hoy de datos, de informes, pero también de aspectos técnicos que vamos a comentar en esta sección de noticias, comenzando con un dato interesantísimo y sobre todo crítico. ¿Cuál es hoy el sector al que toda la humanidad está mirando? El sector de la salud, el sector sanitario. Bueno, pues lo vemos publicado en BitLife Media. Las brechas de datos en este sector están causando pérdidas millonarias. Lo explicamos ahora en profundidad. Y es que, Mónica, habéis publicado en BitLife Media que el coste medio por problemas de ciberseguridad, en este caso por brechas de datos, supera los 7 millones de dólares, que es el más alto en comparación con otros sectores. ¿Qué es lo que exactamente pasa? Claro, ahora mismo se estarán cebando con el sector salud, ¿no? Eso es, lo hemos comentado lamentablemente en otras noticias aquí en Cyber After Work, que algunas empresas del sector sanitario, pues por ejemplo hemos mencionado casos de farmacéuticas, ha ocurrido también en España, como el caso de la farmacéutica Zendal en Galicia, que fue víctima de un phishing y de un ransomware, fraude también del SEO, un ataque combinado que les ha costado varios millones de euros. Ha habido otro tipo de ataques que se han lanzado y han tenido como objetivo, por ejemplo, a centros de salud, ¿no? O el ciberataque a la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, todo esto ha ido ocurriendo en 2020 y ahora con los datos en la mano, pues en este caso es un informe de IBM, su Data Breach Report, que dice que esa media del coste por brecha de datos es de 7 millones de dólares, mucho más alto en comparación con otros sectores, y respecto a 2019 pues es una subida de un 10%, ¿no? Entonces también otro dato que se destaca es que ese chantaje a cambio de recuperar la información, que ya hemos comentado más veces, pues es uno de los métodos, una de las estrategias que más están utilizando los ciberdelincuentes, en concreto con el sector de la salud, y lamentablemente es una tendencia que probablemente se va a seguir viendo en 2021 porque es un sector que es crítico. Entonces, en este caso, los atacantes están intentando pues poner en jaque a los sectores más críticos, que consideran que sí o sí van a verse forzados a pagar ese rescate para recuperar los datos o para recuperar su operativa. Pablo. Bueno, pues en general lo que siempre hemos dicho, los atacantes se centran en los sectores quizás un poco menos preparados. Seguimos viendo a día de hoy, y mira que llevamos años y años, empresas que son víctimas del ransomware y que pierden todo su negocio, su información con la que trabajan, desaparece. Estamos viendo además mutaciones de ese ransomware, que además lo que pide es dinero por no publicar información que te hayan podido robar. Y pues el sector salud, evidentemente, estos días, este año desafortunadamente tan de moda, pues es un sitio donde están poniendo también el foco los atacantes para tratar de sacar dinero, que es lo que siempre buscan.
Bueno, pues efectivamente todos los sectores que además, bueno, pues están, digamos, en primera línea, son precisamente los elegidos, ¿no? Por los ciberatacantes, bueno, pues para sacar ese rédito económico que es lo que persiguen con estos ataques. Y hoy el sector de la salud es el sector que, bueno, pues está marcando la agenda de las sociedades y por tanto está en el primero de la lista, ¿no? De los objetivos de los ciberdelincuentes. Bueno, pues más cosas. Por cierto que esto, bueno, no es que le guste a Pablo, no es que tenga especial afición, pero como él fue el que nos quitó la venda de los ojos con respecto a la seguridad de los dispositivos de Apple, pues que sepamos, Pablo, que hay actualización de seguridad pues en los boletines que suele publicar la compañía y que tienen que ver, bueno, pues un poco con diferentes dispositivos y funcionalidades, ¿no? Sí, en general, tanto Apple, y además me cuelo un poquito también y te cuento, hay otra vulnerabilidad de Linux también que obliga a todo el mundo a parchear. Pues Apple ha publicado distintos boletines de seguridad para distintos productos y en general pues corrigen vulnerabilidades de todo tipo. Algunas son de escalada de privilegios y otras, quizás las más peligrosas, las que permiten ejecución de código remota. En ese sentido, pues el consejo es el de siempre, mirar las actualizaciones de vuestros sistemas operativos, del teléfono, de la tablet o del MacBook Pro que tengáis, y actualizar a la última versión del sistema operativo. Y en el caso de Linux, que te la cuelo un poquito aquí la otra noticia también, se ha descubierto una vulnerabilidad sobre una herramienta que se usa mucho, que es sudo, que es la que permite hacer acciones de elevar privilegios, pero restringida a unos usuarios con contraseñas y una serie de aplicaciones. Pues ha descubierto una vulnerabilidad que permite a cualquier usuario escalar privilegios y conseguir ser administrador en cualquier máquina Linux. Se ha reportado a la persona que es encargada de mantener esta aplicación y ya se ha corregido, con lo cual, bueno, pues todo aquel que administre una máquina Windows, por favor que actualice el sistema operativo si no quiere ver cómo algunos de sus usuarios toma el control o se hace administrador en ella. Madre mía, Mónica, eso suena muy amenazante, la verdad. Sí, es de las noticias preferidas de Pablo, como decías. Es broma, es broma. Pero sí, como hemos comentado más veces, es que no nos cansaremos de decirlo. Al final, pues intentando desterrar esos mitos que hay alrededor de la ciberseguridad, que no hay ningún sistema, no hay ningún software, nada que se pueda decir que es 100% seguro, porque bueno, pues porque no puede ser, porque es imposible. Entonces, pues que nos acostumbremos a que pueda haber fallos de seguridad en cualquiera de ellos, y hay que estar siempre pendiente de este tipo de noticias, este tipo de boletines de seguridad, de actualizaciones de seguridad, que muchas veces pues son parches que ponen solución a problemas críticos y realmente graves. Así que hay que estar atento a esto y darle a actualizar cuando nos lo pidan. Ojo que otro tema vinculado con sistemas operativos, en este caso con los teléfonos que utilizan Android, mucho cuidado porque es una alerta de los compañeros de SET y que dice que se podría utilizar un malware en los dispositivos Android que se propaga además a través de WhatsApp. Que esto, madre mía, aquí tenemos muchas cosas muy conocidas y que están al alcance de cualquiera. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que podemos evitar, Pablo? Bueno, pues esto ha sido un malware que ha detectado los compañeros de SET, en concreto Lucas Stefanko, seguro compañero de nuestro amigo Josep, en el cual lo que ha descubierto es una aplicación que se instala simulando ser una aplicación de Huawei desde un portal que simula ser la Google Play, pero lo curioso de este malware es que lo que hace es pedirte una serie de permisos para que cuando recibes un mensaje de WhatsApp conteste ese malware rápidamente y enviándole a la persona que te ha mandado el WhatsApp el enlace para que se descargue y se instale esta aplicación maliciosa y así conseguir y seguir replicándose en distintos Una propagación móviles. Enorme y rapidísima, como un virus, básicamente. Exacto, como un virus, un poco de ingeniería social, porque además también te llega de contactos que conoces, porque te están respondiendo a mensajes que les has mandado, y ese es un poco el objetivo y la noticia. Lo único, bueno, los usuarios tienen que darle permisos a la aplicación para instalarse y para hacer todo este tipo de cosas, pero desde luego es una forma curiosa e ingeniosa de diseminar un virus, y ojo, que también es lo suficientemente inteligente como para no mandártelo cada vez que le mandas un mensaje, sino a cada usuario que lo ha recibido se lo mandará una vez cada hora. Moni.
Pues yo citando de nuevo a Josep, de hecho él tiene publicado un post en relación a este caso en su blog de SED, que se llama Protegerse, y recuerda como conclusión que hay que desconfiar de aquellas aplicaciones móviles que no estén publicadas o que no provengan de fuentes oficiales, de fuentes de confianza. Nosotros hemos comentado aquí también que Google en su tienda de aplicaciones, pues desde hace mucho tiempo que está trabajando también en esto, ¿no? En eliminar las aplicaciones que sean maliciosas de la tienda oficial. Y, ¿qué pasa? Pues que a veces por la enorme cantidad de aplicaciones que hay que se publican a diario, pues que a veces se cuelan, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que siempre de la tienda oficial, pero teniendo también cuidado y verificando que lo que nos estamos descargando sea fiable, y siempre también contando, especialmente en Android, en Android sobre todo, porque en iPhone de momento no se puede, en iOS, una solución de seguridad móvil instalada que nos va a permitir en determinadas ocasiones verificar si efectivamente nos estamos instalando una aplicación legítima o si es una aplicación que ya de alguna forma se sabe que es maliciosa. Bueno, pues como decimos, muchísimo cuidado. Pablo hacía referencia a la ingeniería social, nos llega de un contacto. Hoy en día tenemos que dudar prácticamente de todo. No es que nuestro contacto posiblemente no sea consciente de que eso está sucediendo, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque cada vez afinan más los métodos para hacernos creer que es algo seguro y confiable. Así que, como decimos, está la palabra, el cero tras, ¿no? Hay que poco menos que desconfiar prácticamente de todo. Y por cierto, un último aspecto que destacamos en esta sección de noticias, y es el relativo al estándar español que ha surgido para evaluar la ciberseguridad de los productos tecnológicos. Siempre nos hemos quejado, ¿verdad, Pablo y Mónica? Hemos puesto un poco sobre la mesa pues el hecho de que, claro, los lanzamientos de los nuevos productos, para hacerlos más rápidos y adecuados al mercado, ¿no? Y no perder la oportunidad de mercado, pues siempre hacían que se despistase un poco la inversión y la estrategia de ciberseguridad de determinados aparatos. Y yo no sé si esto tiene que ver y va a mejorar un poco esa circunstancia o por lo menos, no sé, va a marcar ese nuevo escenario, pues de que las compañías que generen y que desarrollen productos tecnológicos, pues tengan ya un estándar sobre el que validar si son seguros o no. Pablo. Bueno, pues a ver, es una nueva metodología de evaluación basada en la metodología LINCE que ha desarrollado hace ya 3 años el CCNCERT, y es una metodología que lo que te permite es probar que esa tecnología, o acreditar que esa tecnología que has desarrollado cumple con unos estándares mínimos de seguridad. Muchas veces estas certificaciones lo que sobre todo se piden es para poder trabajar con organismos y con entidades públicas, es decir, una aplicación que no haya pasado esta norma de seguridad no debería tenerse dentro del ente público, con lo cual esto lo que permite o lo que ayuda es a que cada vez haya aplicaciones y desarrollos más seguros. Moni. Efectivamente, como decía Pablo, pues LINCE ha sido la primera y es también la más reconocida certificación en España en términos de ciberseguridad, ¿no? Para niveles de seguridad, en este caso medios y bajos. Y el objetivo, pues, es ¿no? Tanto en la industria española como también en los consumidores y en los usuarios que adquirimos productos y servicios, pues es concienciar sobre el uso de esos certificados de ciberseguridad en todos los productos tecnológicos, ¿no? Y dar visibilidad también a esta metodología y a esta importancia que al final, como hemos dicho alguna vez, los propios usuarios también tenemos que demandar que los productos sean seguros de alguna forma. Bueno, pues hasta aquí nuestra ronda de noticias, como veis, siempre bien cargada de información, porque las vulnerabilidades, que entiendo muchas veces son inconscientes. ¿Por qué se producen? Es una pregunta, ¿no?, que os formulo. ¿Por qué se producen las vulnerabilidades a las que muchas veces hacemos referencia y que son descubiertas, pues por estos investigadores, ¿no?, que precisamente lo hacen para ayudar a las compañías? Al final, ¿qué son? ¿Fallos de desarrollo? ¿Simplemente evoluciones? ¿Es que el diseño estaba mal hecho? ¿A qué obedecen, Pablo? Bueno, pues a ver, hay un poco de todo. Algunas obedecen a fallos de comunicación, es decir, quizás querer ir demasiado rápido. Algunas, hemos hablado de algunas
noticias de fuga de información, que se encuentra una base de datos abierta por Internet, pues esa base de datos, el no haberle configurado un usuario y una contraseña, permite que cualquier persona pueda consultar y ver la información que tienes ahí guardada. Esos suelen ser fallos típicos de configuración. Otros fallos vienen pues quizás de no estar actualizando o no poner los últimos sistemas operativos o las últimas versiones de un software. Eso suele ser porque a la hora de programarlo no es que los programadores lo hagan con mala intención, sino de hecho muchas veces ya hay los propios entornos de desarrollo ya tratan de proteger a los programadores, pero es que hay veces pues quizás que un programador no conoce ese tipo de fallo o desconoce que el no haber completado perfectamente el código puede derivar en una vulnerabilidad. Y otras muchas veces pues también puede ser que se provoquen por exponer demasiado nuestra infraestructura, es decir, en lugar de lo que se suele conocer como reducir la exposición que tenemos en Internet. Tú publicas una máquina de Internet y dejas todos los servicios abiertos, correo electrónico, compartición de ficheros, puertos de aplicaciones que quizás no bien están compartidas, pues ahí lo que falta es un poco de cerrar esas partes que no tienen por qué estar abiertas, es decir, minimizar la exposición que hay en Internet de determinadas aplicaciones. Bueno, pues ahí está. Ojo, que las vulnerabilidades, insisto, hoy vienen en forma de noticias, pero que gracias a pues un amplio número de expertos que, entre otras cosas, hacen bug bounty, si no me equivoco, Pablo, bueno, pues logran dar un poco más de seguridad a los entornos en los que trabajamos. Vamos a saludar en breve a nuestro invitado, hacemos una pequeñísima pausa y que nos cuente David Barroso de Countercraft. ¿Cómo han logrado el contrato del siglo? Bueno, creo que financieramente no pueden hablar mucho, pero ¿qué le ofrecen? ¿Qué le van a dar el talento español? ¿Cómo va a trabajar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos? Enseguida se lo preguntamos. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Y atención a los oyentes, una noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. Lo has oído bien, 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entra en xtb.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y podrás comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues el protagonista en este primer tramo del año en el mundo de la ciberseguridad tiene nombre y apellido español. El nombre, Countercraft. El apellido, nombre y apellido, David Barroso, su CEO y fundador, al que saludamos en este programa, en este Cyber After Work. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y por supuesto nuestra enhorabuena por ese reconocimiento que en realidad no deja de ser trabajo, pero para nosotros supone que, pues la mayor potencia militar y de seguridad del mundo cuente con el talento español para protegerse de las amenazas. No deja de ser un orgullo que, como digo, en forma de trabajo, protagonizan este 2021. Como decimos, los términos financieros obviamente forman parte de los secretos de la empresa, pero sí que podemos adelantar, David, entiendo, en qué medida vais a trabajar con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, porque ¿cómo entiendo que algún día os llamaron por teléfono y os dijeron, oye, queréis trabajar con nosotros, pero ¿cómo al final una empresa española como Countercraft acaba trabajando con esta institución? Cuéntanos. Bueno, pues ciertamente es una historia larga, en el sentido de que claro, no te llaman y te dicen, oye, vamos a trabajar juntos, sino que pues esto al final, siendo una empresa pequeña de España, pues el tener visibilidad allí es algo que cuesta mucho, ¿no? Y entonces,
¿Cómo lo hemos conseguido? Pues principalmente porque, bueno, pues al final, desde el minuto cero, cuando creamos la empresa, quisimos ser internacionales y nos hemos movido mucho por Estados Unidos. Hemos tenido, por ejemplo, un stand en la feria de la RSA durante los últimos 4 años. Hemos ido en Londres también a varias ferias y al final eso pues hace que te vayan viendo. Y justo casualidades, de estas cosas de casualidades, estuvimos, me acuerdo, en una recepción de la Embajada Británica en Estados Unidos, en una RSA, y nos comentaron que justo el Departamento de Defensa había sacado una licitación para buscar una herramienta de deception, ¿no? De lo que hacemos nosotros, al final de engañar a los atacantes. Y justo nos enteramos ahí, pues no sé, por la noche tomando un vino o una copa, no sé, alguien nos lo contó. Y dijimos, pues puede ser interesante, vamos a ver. Y fuimos tardaron como un mes o algo así en sacar el pliego online y pues lo enviamos. Bueno, luego tuvimos que presentarlo, tuvimos que ir allí, en este caso a California, varias veces a defenderlo, porque era un pliego abierto en el que todos los competidores nuestros y todo el mundo que quisiera se podía presentar. Y al cabo de pues un proceso bastante rápido para ser, digamos, lo que es el Departamento de Defensa, pues no sé si empezó el pliego, pues yo creo que fue durante el verano, más o menos el año pasado, pues como a finales de septiembre, octubre, ya se adjudicó. Y bueno, pues al final pues fue algo bastante rápido, entre comillas, pero digamos que esto venía ya de más atrás, ¿no? De que llevábamos tiempo pues haciendo mucha visibilidad en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Entonces fue más de eso, de estar en el sitio adecuado, el momento adecuado, que nos dijeron eso, porque si no, no nos habíamos enterado de dónde mirar esos pliegos, y que luego participamos, y en este caso nos eligieron pues porque veían que era la mejor tecnología frente a todos los competidores. La verdad es que David nos acaba de dar una lección de emprendimiento, más allá de lo que es el terreno de la ciberseguridad, visión internacional, estar en los foros de interés, por supuesto networking, y estar pues de una manera activa. Esto llévalo a cualquier sector, acompañado obviamente, como él mismo reconoce, ¿no? De un poco de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y tenemos la capacidad de mostrar el talento español. Un talento español que ahora nos contarás un poco más detenidamente, que se basa en, entre otras cosas, en vuestra herramienta Cyberdeception, engañar a los atacantes. Ahora nos cuentas un poco más, pero bueno, creo que Pablo y Mónica quieren por supuesto preguntarte más cosas. Mónica. Pues sí, bueno, David, en primer lugar, enhorabuena también y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Sí que más adelante, igual que Eduardo, pues me encantaría hablar de ese emprendimiento porque realmente sois un ejemplo, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas con mucho trabajo, porque como bien has dicho, no es una cosa que se haya conseguido, lógicamente, de un día para otro. Y también de la tecnología, porque bueno, lo ha adelantado un poco Eduardo, que precisamente la solución con la que vais a trabajar es Cyberdeception, y sí que pues me gustaría que nos contases en qué consiste exactamente, qué es lo que les vais a proveer, en qué les vais a ayudar, lógicamente lo que se pueda contar, que entiendo que en un tema así hay muchísimas cosas que tienen que ser lógicamente pues un secreto, ¿no? Hola David, ¿te hemos perdido? No sé. Sí, perdona, que he puesto el mute sin querer. Yo estaba pensando, a ver si el Departamento de Defensa se está enterando que está dando una entrevista a Capital Radio y dice, oye, a ver si de repente nos han cortado la llamada. Justo. No, todo controlado. Pues sí, lo que comentaba, lo que decía también Mónica, al final es muy interesante un poco el proceso, en este caso, lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, digamos, hemos sido contratados por lo que ellos llaman el Departamento de Innovación, más o menos del Departamento de Defensa, puesto que tienen una unidad muy muy interesante que lo que hacen es intentar atraer tecnología, pues sobre todo de startups, tecnología como novedosa, al mundo militar clásico, ¿no? Porque al final es cierto que a veces cuesta el innovar, ¿no? En el mundo militar clásico. Entonces han creado un departamento que tiene, digamos, su función es buscar la tecnología que ellos necesitan de cualquier tipo de cosa, pues de ciberseguridad, de drones, de no sé, un big data, de inteligencia artificial. Entonces lo que hacen es que cualquier unidad dentro del Departamento de Defensa le asigna a este equipo, oye, quiero
contratar el mejor producto de inteligencia artificial para no sé qué. Pues ellos se encargan de sacar estos pliegos, etcétera, y llevan todo el proceso. Y es algo que luego hemos visto que a cierta medida, por ejemplo, en Reino Unido están empezando a montar, en Alemania han montado algo parecido, y vemos que poco a poco en los países empieza a surgir esta función, ¿no? Dentro del Departamento de Defensa o del Ministerio de Defensa, que intenta traer tecnología y traer innovación al mundo militar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues principalmente, al final nuestra herramienta es una herramienta defensiva, es una herramienta de protección. Entonces, lo van a usar para varias cosas. Una, para proteger, por supuesto, toda su infraestructura. En este caso, nosotros trabajamos con una unidad concreta. Pues por supuesto, el Departamento de Defensa es enorme, ¿no? Es gigante. Entonces, nosotros trabajamos con una unidad concreta, protegiendo todo lo que hacen y luego también protegiendo todos los despliegues que hacen en Internet, pues cuando tienen que hacer cualquier tipo de operación. Y ya sea pues que tienen que ir a un país o tienen bases en el extranjero, pues al final también proteger todo ello. E incluso ahora estamos viendo otras opciones donde podamos también participar, también para incluso pues cuando descubren un incidente en cualquier entorno suyo, pues el poder desplegar nuestra herramienta rápidamente para intentar identificar qué está ocurriendo y a los adversarios cuanto antes. Entonces, al final es algo que nos viene súper bien porque es cierto que ya hablando con ellos y empezando a trabajar con ellos, pues los casos de uso, cosas que nunca se nos habían ocurrido porque no teníamos esa mentalidad, pues nos están dando muchas ideas para implementar en el producto. Y luego también, sobre todo a nivel de seguridad operacional, ¿no? De cómo proteger nuestro producto y cómo hacer que seamos cada vez menos detectables, o cómo que si nos detectan pues no puedan saber pues que una campaña nuestra tiene que ver con otra. Pues cómo tomar todas esas medidas, pues por supuesto nos está viendo súper bien todo ese feedback de trabajar con ellos. O sea que en ese sentido, principalmente eso, proteger lo que están haciendo, proteger las operaciones que hacen y bueno, no puedo dar más detalles en concreto, pero ese es digamos el principal objetivo. Pablo. Pues como me sumo a los agradecimientos de Mónica, gracias David por estar con nosotros para otro programa más y hacer un hueco en tu ocupada agenda para contarnos este éxito español y sobre todo pues quería preguntarte un poco, ya que sois referencia dentro de la innovación y del éxito tanto emprendedor como empresarial y de tecnología española, ¿cuáles crees que son un poco las claves del éxito de vuestro proyecto? ¿Cuáles son los puntos sobre los que crees que se asienta vuestro proyecto y hace que esta tecnología española sea capaz de estar en el Departamento de Defensa americano? Pues es un poco también, bueno, primero gracias también por los agradecimientos, pero principalmente es lo que comentaba al principio. Yo creo que desde el principio de los tiempos hemos tenido mucha ambición de liderar y de ser internacionales y no tener miedo a codearnos con las competencias israelí o norteamericana, que generalmente son con los que no siempre en seguridad tratamos. Entonces es algo que yo he visto que tanto estadounidenses como israelíes pues lo tienen en su ADN, ¿no? Es decir, pues hay que comerse el mundo, somos los mejores, no nos importa ir a por todas. Y eso es lo que hemos intentado hacer y por eso pues son mucho esfuerzo, mucho sudor, también muchas alegrías y muchas tristezas, ¿no? Durante el camino, porque al final estás un poco al final difícil cuando te enfrentas a este tipo de países, ¿no? Porque sí que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, pues claro, si eres una startup israelí, pues tienes un lobby enorme, tienes un montón de contactos, la embajada allí pues te abre un montón de puertas, hacen un montón de saraos y fiestas que te contactan, te presentan a gente importante. Digamos que eso Israel, por supuesto, es el top, ¿no? En que mejor lo hace. Lleva haciendo mucho tiempo. El resto de los países, pues vamos bastante más a la cola. Entonces ahí digamos que vamos como un poco con una mano atada, ¿no? Intentando correr igual que una empresa israelí, pues nosotros igual la pata coja y ellos con las dos piernas. Pero digamos tener esa ambición y intentar ir a por todas, ¿no? Y echarle cara. Yo creo que al final es echarle cara y no tener miedo. Al final yo creo que es mejor hacer algo y equivocarse que no hacerlo, ¿no? Muchas veces. Oye, David, estaba pensando, ojalá algún día se acaben las guerras, ¿no? Pero las guerras como las conocíamos, o bien por los libros de historia, o bien por las noticias de finales del siglo XX, bueno, pues eran sobre el terreno. Y digo que había una industria militar
pues que nutría, ¿no? Que preparaba a las naciones para estas guerras. Y pues pienso yo en las ferias, ¿no? Que uno veía pues los últimos desarrollos de los tanques, los últimos desarrollos de los drones, de los fusiles, ¿no? Hoy en día, ¿te atreverías a decir que pues esas ferias han cambiado y que ahora los países se arman con otro tipo de herramientas de ciberseguridad? Vuestra herramienta es una adquisición, bueno, pues para combatir en esa ciberguerra en la que estamos ahora, en el siglo XXI, y que al final, pues los estados van buscando diferentes herramientas que les aseguren, les defiendan, les permitan ser, pues defenderse bien o ser ofensivos en determinados escenarios de ciberguerra. ¿Es así? ¿Ha cambiado así el panorama? Sí que está cambiando. Yo creo que igual todavía no es tan drástico el cambio, donde por supuesto se sigue invirtiendo en lo que es la defensa y ofensa. Comprando tanques, ¿no? Se siguen comprando. Sí, se siguen comprando tanques y aviones, ¿no? Y drones y al final eso es, por supuesto, es una industria enorme, pero también es cierto que la industria ciber, podemos llamar, pues militar, ha crecido enormemente. Hay ferias dedicadas, ¿no? Ya y a ello, por ejemplo, nosotros hemos ido todos los años, bueno, justo este año no, pasado no porque se canceló, pero por ejemplo la feria de la OTAN, que hacen de temas ciber y de las cuales pues se ve, ¿no? Pues que hay muchas empresas que intentan ofrecer sus productos y sus servicios. Vemos que han salido un montón de empresas, startups y gran empresas que se dedican a ayudar a ministerios de defensa de muchos países. Digamos que es una industria muy grande que mueve mucho dinero y por supuesto las, digamos, entornos militares apuestan mucho por ello, porque al final pues está claro que es, no sé si es el quinto espacio ya, ¿no? Digamos, o el quinto entorno militar, pero es algo que hoy en día pues o tienes tus recursos o estás en desventaja. Mónica. Pues me ha resultado muy interesante lo que comentabas, David, de que bueno, otros países que es verdad que son más potencia lógicamente en estos ámbitos y en otros, ¿no? De emprendimiento, de ciberseguridad. Pues por ejemplo Israel siempre se pone como un ejemplo, ¿no? Si pudieras pedir lo que quisieras, una lista a los Reyes Magos, ¿qué pedirías que os ayudaría a dar un impulso más y que os sería de utilidad? Bueno, pues por pedir, al final, como cualquier empresa, pues nosotros vivimos de tener clientes, ¿no? Y de ayudarles a mejorar su protección, a ayudarles a que al final el mundo sea un mundo mejor, ¿no? También, pero al final, ¿qué nos gustaría? Pues trabajar con cuantos más mejor, ¿no? Y que se apostara mucho por tecnología de startups, porque muchas veces es cierto que cuesta abrir las barreras, en el sentido de que las empresas pequeñas, pues es cierto que claro, no tenemos las capacidades de una gran empresa y muchas veces cuesta apostar por ellas. Y yo creo que eso es lo que tendría que cambiar un poco el chip, ¿no? Donde de alguna manera se apostara más por la tecnología de empresas pequeñas y, por ejemplo, en tecnología europea, ¿no? Porque muchas veces hablamos que al final Europa pues está quedando muy atrás en ciberseguridad en lo que se refiere a productos, ¿no? Yo creo que hay muy pocos productos de ciberseguridad en Europa. Sí que hay muchas empresas de servicio que son muy buenas, pero de productos realmente son muy pocas y tenemos una gran dependencia de Estados Unidos y de Israel. Pues que se apostara más por tecnología europea, porque en el camino yo sí que he conocido un montón de empresas alemanas, francesas, italianas, con productos que claro no son tan grandes como su competencia que puede ser de otros países, pero que realmente pues lo que necesita es ese empujón de que se apueste por ella para que crezca más y tengamos pues al final empresas cada vez más grandes, ¿no? En Europa también. Entonces yo diría que mi lista sería esa, de que se apostara más por tecnología europea en todos los sentidos, ¿no? Ya sea de cualquier sector, para que haya un ecosistema pues cada vez más rico en lo que sea pues con las empresas y que esas empresas salgan otras empresas, que al final un poco se cree pues ese ecosistema de creación de empresas de ciberseguridad, que sería para mí algo genial. La verdad es que la necesidad, yo creo, de una participación mayor quizás de tanto de empresas como de instituciones en contratar este tipo de tecnología, como bien dices, sería básico para darle un mayor impulso. Y yo quería preguntarte quizás más por un tema del equipo. O sea, ¿tú crees que entiendo que tienes claro que el equipo es súper importante y en Contactgraph tenéis los mejores profesionales para ello, pero entre equipo comercial, equipo técnico
y financiación, ¿cuál de las tres crees que debe ser un poco la más importante o tienes que balancear entre las tres? Pues yo diría que ha cambiado mi opinión durante este viaje de Craft Countercraft, porque al principio yo que soy técnico, pues pensaba que era muy importante la tecnología, pero estos años me ha hecho cambiar los ojos, porque al final si tienes muy buen producto y no consigues venderlo, no te sirve para nada. Entonces creo que es igual de importante también el equipo, por ejemplo, comercial, de marketing, que al final tienen igual de importancia que el equipo técnico. Y luego, por supuesto, la financiación. Al final, hacer una empresa de producto, pues como al principio hasta que no tienes el producto no puedes venderlo, pues es un poco la pesquería que se muerde la cola, ¿no? De que no tienes dinero, no puedes ingresar dinero porque no tienes el producto, pero no puedes contratar gente porque no tienes dinero. Entonces, al final la financiación, yo creo que eso, por ejemplo, en España ha mejorado enormemente en los últimos 5 o 10 años, donde hay mucha financiación, hay muchos fondos ya muy expertos, muy orientados a tecnología, pues que ya tienen participaciones en empresas también muy importantes, no solo en España, sino fuera de España, y con profesionales que ayudan un montón. Entonces yo creo que las tres cosas por igual, ¿no? Hay que al final dar a los tres palos, buscar financiación si la necesitas, o puede que no la necesites y puedas trabajar sin financiación externa, y luego tener un equipo bien balanceado de ventas, marketing y técnico, ¿no? Porque al final he visto un poco empresas que al final si te falla uno de esos dos, pues al final no es una empresa que esté completa y pueda ir para adelante, ¿no? Porque son los dos igual importantes, diría yo. David, una pregunta en el terreno del emprendimiento, ¿no? Y de la oportunidad. Decíamos al principio, ¿no? Que quizás muchos no ven el hueco del emprendimiento porque piensan que las compañías más grandes o más pequeñas, bueno, pues como que cubren prácticamente todo el espectro de servicios de ciberseguridad, ¿no? Entonces, no sé si quizás eso no permite visibilizar que sí que hay hueco, que sí que hay desarrollos que son complementarios y que, no sé, quizás basado en vuestra propia experiencia, cuando de repente visteis la posibilidad de decir, oye, creando nuestra propia herramienta, mira dónde os ha llevado, ¿no? Y dónde os va a llevar, pero creando vuestra propia herramienta, apostando por ello, ¿cómo, no sé, cuál es ese paso tanto emocional como de negocios que deben ver muchos pues especialistas en España que quizás no se atrevan a dar el paso de bueno, pues emprender en el terreno de la ciberseguridad? ¿Cuál dirías que es? Pues es una pregunta difícil, porque al final es cierto que el camino de emprender o de montar una empresa está plagada de baches, ¿no? Y de peligros y por supuesto es muy difícil. De hecho, muy pocas empresas triunfan. Nosotros estamos todavía muy lejos de triunfar, estamos todavía empezando, pero sí que veo que es algo complicado. ¿Con qué razón puedes tener para lanzarte? Pues principalmente yo diría si estás seguro de que quieres hacer algo diferente. Esa fue un poco nuestra motivación, de que queríamos hacer algo diferente a nivel de tecnología y hacer también algo diferente a nivel empresarial. Es decir, que la empresa también, pues las cosas buenas que habíamos visto trabajando en otras empresas las aplicáramos y las cosas malas que habíamos visto, pues no las hiciéramos, ¿no? No solo hacer un producto tecnológico, sino también una cultura de empresa diferente, ¿no? Y eso fue un poco también lo que nos animó a lanzarnos a la piscina. Es cierto que la decisión es muy difícil, porque, por ejemplo, en mi caso, pues yo ya tenía hijos y al final, pues un buen trabajo, ¿no? Y dejar todo eso para irte un poco a un mundo de incertidumbre y de dudas, que no sabes dónde acabar, pues es una decisión que nos costó mucho tomarla, pero bueno, yo la verdad que si no lo hubiera tomado, creo que tendría esa espina clavada y era algo que quería hacer sí o sí. Entonces, yo diría que si es algo que quieres hacer sí o sí, te vas a repetir siempre, es mejor lanzarse y equivocarse y fracasar que no lanzarse, porque si no yo creo que toda la vida, en mi caso por ejemplo, todavía estaría, o tenía que haberlo intentado, es que, no sé, siempre estaría como fastidiado si no lo hubiera hecho. ¿Y dónde hay, David, hueco ahora para el emprendimiento? Es decir, porque hay muchas áreas, lo hemos comentado en este programa, todos los lunes, todas las semanas, bueno, pues hablamos de las diferentes estrategias, desde la nube, desde los puntos, los endpoints, en fin, hay 1000 sitios donde poder ofrecer a empresas grandes, pequeñas, ciudadanos, bueno, pues herramientas de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde crees que ahora mismo o a futuro, medio plazo, dónde va a haber haber hueco para el desarrollo de nuevas herramientas, de posibilidades de emprendimiento?
Pues yo creo que hueco siempre hay, ya sea porque se mejora una herramienta actual, que eso también ocurre mucho, y entonces hay un hueco ahí enorme, ¿no?, de mejorar un producto, por ejemplo, yo que sé, como un SIEM, que es súper antiguo, ¿no?, pero imagínate que saques un producto que mejora enormemente sus capacidades y sus características, o cerramos, por ejemplo, el mundo de los endpoints, ¿no?, pues todos los EDRs que han salido hace unos años, ¿no?, cuando estaban los antivirus, ¿no?, y se pensaba, es que aparte de los antivirus no hay más, y han venido los EDRs, ¿no?, y se han quitado los antivirus. Al final siempre hay, sobre todo eso, ahí vemos que son como mejoras, ¿no?, sobre un producto existente, ¿no? Y esas mejoras pueden ser aplicables en todos los lados. Por ejemplo, productos como, yo que sé, que tuvieron mucho ruido y al final pues quedaron menos, como, yo que sé, pues un DLP o productos que no funcionaron porque igual no era el momento adecuado, no estaba el mercado preparado y ahora sí que puede estarlo. Al final yo creo que las opciones son infinitas, ¿no?, de coger un producto y mejorarlo o buscar un producto nuevo. Por ejemplo, yo soy bastante partidario de que la protección es imposible de tener, entonces la que hay que apostar es por la detección, ¿no?, por ejemplo, para detectar cuanto antes que algo está ocurriendo y dejar de esfuerzos en proteger algo cuyo, pues proteger todo es imposible. Entonces igual en la parte de detección, pues ahora todo el tema de la nube, por ejemplo, yo veo pocos productos para muchos servicios en la nube que usamos las empresas, que van saliendo, pero todavía ese es un tema bastante verde. Siguen, por ejemplo, problemas en el mundo de la seguridad que no han sido resueltos. Por ejemplo, yo qué sé, el phishing sigue ocurriendo, o las vulnerabilidades de macros de Office siguen ocurriendo. O sea, hay cosas que hace 25 años ocurrían y siguen ocurriendo y no se han solucionado. Entonces, el que encuentre ahí la solución, pues... O el tema de ahora han salido muchas empresas de inventariado, ¿no?, que es como vuelta a los orígenes. Es como si ahora empiezan a salir empresas de parcheado, ¿no?, también otra vuelta a los orígenes. Pero está claro, no se ha resuelto el problema, pues hay que buscar otra aproximación. Entonces ahí hay miles de opciones. Yo creo que es tener una idea feliz, una idea en la que apostar y creer y ir a por todas. Moni. Pues al hilo de lo que estabas comentando antes, Eduardo, precisamente, empresas que están empezando o incluso pues que aún no lo han hecho y que se están planteando dar ese paso, ¿no? Pues Countercraft fue fundada en 2015, que no hace tanto en realidad, hace poquito tiempo. ¿Cuál es la mayor enseñanza con la que te quedarías de estos años, David? ¿Y qué lección les darías de eso que te llevas a los que están empezando o no se atreven a dar ese paso? Pues yo diría que lo más importante es el equipo. Es decir, el equipo es fundamental. El equipo, sobre todo la gente de confianza, puesto como comentaba, al final el camino está lleno de alegrías y de penas, ¿no? Es una montaña rusa continua. Entonces, el tener a gente de confianza, en este caso somos 3 cofundadores que habíamos trabajado juntos y somos amigos. Y de hecho, después de estos 5 años seguimos siendo amigos, que muchas veces nos dicen, ¿no? Y ojo, que sí, seguimos siendo amigos. Por supuesto que nos hemos peleado a veces y también, no sé, nos hemos celebrado, ¿no? Otras cosas. Pero yo diría que tener a alguien, por ejemplo, en este caso yo tengo a Fernando Idán, con el que me apoyo y puedo, no sé, momentos de bajo ánimo hablar de cosas o, no sé, buscar su apoyo, o al revés, en momentos de alegría celebrar con ellos. Yo creo que tener a alguien en el camino, en mi caso, me ha gustado mucho, y mejor que estar solo, digamos, emprendiendo. Y luego diría también lo que había dicho de la ambición, ¿no? Tener ambición desde el principio, el intentar, pues ser líder en lo que vas a hacer. No importa que estemos en Madrid, en Sevilla, en San Sebastián o en Valencia, ¿no? Al final, da igual hoy en día donde se crea una empresa. La idea es ser global lo más rápido posible, intentar apoyar mucho de los contactos. Al final, queramos o no, también yo creo que la vida empresarial es también mucho de contactos, pues aprovechar todos los contactos, buscar nuevos contactos, hacer nuevos amigos, buscar gente que está en caminos parecidos al tuyo, apoyarte en ellos, ayudarle. Al final yo creo que sería un poco lo principal, ¿no? El equipo y apoyarte en gente que está en un camino parecido contigo. Pablo, una última pregunta para nuestro invitado. Pues, hombre, la verdad es que es un gusto poder tenerle y a ver que haya compartido todo este tiempo con nosotros. Y quería preguntarle quizás por uno de los males que a veces podemos tener o en la ciberseguridad o en los emprendedores, que como tú bien has dicho es tener una idea e ir a por ella,
pero puede que por el camino te despistes o quieras hacer varias cosas a la vez. ¿Eso es un problema a la hora de emprender, intentar hacer varias cosas a la vez? Sí. Yo creo que es importante el tema de la visión, ¿no? Y ser un poco fiel a tu visión. Por supuesto, la visión puede cambiar un poco en el futuro si ves que vas mal, ¿no? Pero es cierto que al principio te puedes desviar y perder el foco. Y el foco es muy importante, eso sí que estoy de acuerdo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando nosotros montamos Countercraft, nos salieron oportunidades de hacer pentesting o incident response, y a todas dijimos que no, porque queríamos centrarnos en el producto, ¿no? En crear el producto. Y fue una decisión también que costó tomar, porque era como tener unos ingresos rápidos, hacer proyectos que nos podían venir bien desde el punto de vista financiero, y dijimos que no, ¿no? Y también luego ya cuando fuimos creciendo, pues muchas veces, pues no sé, desde funcionalidades que te piden a proyectos que sabes que pues van a ser infinitos y no merece la pena seguir, pues el saber decir que no y tener ese foco, ¿no? Ese foco de esa visión. Yo creo que es muy importante, porque como empiezas a perder foco, pues es muy fácil liarse, ¿no? Y cuando te lías ya pierdes el tiempo, no tienes claro hacia dónde vas, entran las dudas, entran los miedos, y eso también se transmite al equipo y eso al final pues ubica toda la empresa. Entonces yo creo que el foco es fundamental. Yo creo que esa es una buena pregunta, Pablo, porque el foco yo para mi opinión es súper importante el foco. Bueno, pues hoy hemos evolucionado en este programa en el que el protagonista, Countercraft, David Barroso, su CEO y fundador, como protagonista de una de las noticias destacadas del área empresarial de la ciberseguridad patria, ese contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, nos ha servido también para, por supuesto, dar una amplia visión de la experiencia del mundo del emprendimiento, de las posibilidades que hay ahora mismo en el sector de la ciberseguridad y, por supuesto, de dónde se encuentran las oportunidades. Porque al final, como decimos, bueno, pues cada día que pasa es un descubrimiento nuevo sobre cuáles son las necesidades que tienen gobiernos, empresas e instituciones en materia de ciberseguridad. Y es ahí donde se van a hacer hueco compañías como Countercraft, tanto aquí como en el extranjero. Nos lo ha contado su máximo responsable, al que le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos y al que nuevamente le damos la enhorabuena sencillamente por hacer bien el trabajo y poner el talento español de la ciberseguridad en lo alto del podio. David, muchísimas gracias y mucha suerte para el futuro. Ya nos contarás qué más trabajos estáis desarrollando. Nada, muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí de nuevo. Un saludo, hasta muy pronto. Bueno, pues nada, Pablo, Mónica, que nos despedimos con la experiencia de David. Ha sido interesantísimo, ¿verdad? Poder contar con él y sobre todo poder presumir de que el talento español en materia de ciberseguridad no tiene nada que envidiar. Bueno, quizás si acompañasen otras instituciones en ese desarrollo, pues tendría mucha más visibilidad, ¿no creéis? Desde luego, si entidades públicas y entidades privadas apostaran un poco más por las empresas pequeñas, las startups españolas y europeas en general, nos iría mucho mejor. O sea, yo creo que el talento español y la capacidad tecnológica que tenemos los españoles es infinitamente mejor que lo que podemos encontrar. Pues ahí está, demostrado ha quedado. Pablo, Mónica, gracias amigos, nos vemos la próxima semana. Gracias a vosotros, hasta la semana que viene. Nos vemos. Y nos despedimos al After Work hasta mañana a las 19 horas, que volverá como siempre la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo, hasta mañana. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar, las claves del mundo en tus manos, en Capital Radio. Capital Radio. Aportamos valor.
¿Es necesario periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores en los ERTEs por fuerza mayor? La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la autoridad laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.